todos aquellos que disfrutasteis del puente, ayer comenzaba vuestra semana y hoy casi la estamos finalizando. Bienvenidos a La Rioja Directo, en este jueves 14 de octubre. Ya lo saben, una horita y media por delante con diferentes contenidos de toda índole. Vamos a hablar, hoy es precisamente 14 de octubre, el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, y vamos a hablar sobre la importancia de la donación de órganos y cómo ha afectado esta pandemia, el COVID, a ello. También vamos a irnos hasta La Palma de nuevo a hablar con Daniel Sobrón. Lo hablamos con él hace unas semanas. Queremos hacer ese seguimiento riojano que vive allí en La Palma, como les decimos, y vamos a ver cómo es la situación a día de hoy tras 26 días de erupción de ese volcán Cumbre Vieja. Nuestra sección de gastronomía con Ventura y Gaby, la de Adóptame, una nueva mascota que vamos a conocer en el día de hoy y otros cuantos contenidos más. Comenzamos por los titulares. Ya lo saben todos ustedes, La Rioja se mantiene, continúa una semana más en el nivel 1 del semáforo. Se han informado ayer el Consejo de Gobierno y por los datos epidemiológicos de este momento han decidido no aliviar las restricciones por prudencia. ¿Qué conlleva este nivel 1? Porque parece que estamos ya en la normalidad y todavía esas restricciones vamos a recordarlas. Se recomienda un máximo de 10 personas en las agrupaciones, aplicable a todos los ámbitos, en hostelería y restauración. Un aforo en interior de hasta un 75% también aforo máximo en las actividades de ocio, cultura y congresos, aunque en academias están al 100%, y también 75% de aforo en actividades deportivas. Y vamos también con otro de los titulares. El próximo día 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y bajo el marco de esta celebración, esta misma mañana, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja ha presentado el 11º informe del estado de la pobreza en nuestra comunidad. Mi compañera Ainara Domingo ha estado en esa presentación. Ainara, cuéntanos en qué situación se encuentra ahora mismo nuestra comunidad autónoma, cuál ha sido la evolución. Pues sí, Elsa, el próximo 17 de octubre se celebra el Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza. Aquí en La Rioja se han presentado los datos del año pasado y también del 2019 y deja datos preocupantes en cuanto a la pobreza. Estamos con Silvia Andrés, que es la presidenta de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Datos preocupantes, ¿no?, los que arroja este informe AROPE que habéis presentado hoy. Sí, bueno, son preocupantes porque al final estamos hablando de 60.000 personas, ¿no? Un 19% de los riojanos y riojanas están en una situación de vulnerabilidad y a la que hay que poner remedio, ¿no? Es verdad que La Rioja, pues poco a poco, pero vamos subiendo en peores datos y evidentemente el año que viene va a ser peor, porque ya va a contemplar encima datos después de la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha cambiado un poco el perfil respecto a otros años? ¿Cómo está esta situación ahora mismo? Sí, bueno, los datos a destacar es que la perspectiva de género ha cambiado. Normalmente la tendencia era que había más mujeres que hombres y este año ha cambiado, ¿no? En este momento, en riesgo de pobreza hay más hombres que mujeres. Estamos hablando de 25.000 hombres y 22.000 mujeres. ¿Se sabe un poco por qué o...? No hay... a ver, puedes intuir, ¿no? Puedes intuir que puede ser un tema de cómo ha habido políticas donde en un momento dado se ha apoyado a las mujeres desde diferentes perspectivas, pues ha mejorado esa situación. Pero sí que es cierto que es un dato que ha variado y que no era la constante. Hasta ahora siempre en todos los informes había más mujeres que hombres. Y aunque han subido los dos, en este otro informe hay más gente, hay más hombres y más mujeres en la tasa AROPE. Cuando escuchamos la palabra pobreza, Silvia, nos viene a la cabeza quizás a muchas personas, gente que está en la calle pidiendo, gente que está mendigando. No necesariamente es esto, por desgracia. No, que va. Esos vienen a ser lo que nosotros denominamos pobreza severa. ¿Vale? Están contemplados que actualmente en La Rioja son 12.000 personas, pero sí que es cierto que, basándonos en otros indicadores, hay muchas personas, muchas familias que pueden ser tu vecino o tu vecina, que tienen desde que no pueden pagar la
la luz, que no se pueden ir una semana de vacaciones o que no pueden afrontar un gasto imprevisto. Es decir, que esos los podemos tener al lado. Muchas personas mayores que reciben una pensión pequeña, porque lo que también hemos visto es que hay prestaciones que llevan una cantidad inferior a lo que decimos, a los 802 euros que se reciben al mes, para entender que no estás en una situación de vulnerabilidad. Esto arrastra también a que muchos niños vivan en situación de pobreza. Exactamente, es decir, hay muchas familias que bueno, pues están en una situación complicada, hay familias también monoparentales, bueno, al final van creciendo y van apareciendo también diferentes perfiles, incluso perfiles que nunca han estado en esta situación y que por la pandemia, en este caso es igual que ocurrió la crisis económica del 2008, pues que entran a formar parte de la tasa AROPE cuando igual nunca habían estado, ¿no? Es decir, que no podemos, hay que quitar la imagen de esa persona que está en la calle, no, estamos hablando de un vecino, un amigo, un familiar, en la que hay que solucionarlo de alguna manera entre todos, porque al final, creando una estrategia transversal con unas políticas que palíen y erradiquen la pobreza, podemos mejorar estos datos, y creemos que hay que tener una visión paraguas, ¿no? y ponernos a la acción, porque los datos no están yendo a mejor. La subida no es muy grande, pero sí poquito a poco, cada año estamos peor, en una situación peor, y queremos tener una región como es la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues donde vivamos todos con menor desigualdad y con mejor calidad de vida. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas políticas, Silvia, para poner en marcha, sobre todo desde las administraciones? Bueno, pues como he dicho, hay las políticas de paliar la pobreza, es desde apoyar servicios mínimos como es vivienda, como es pobreza energética. Luego también está el complementar las prestaciones o las pensiones que se reciben, que no llegan ni a, vamos, que están por debajo de las cantidades para considerarte dentro de la tasa AROPE. Es lo que digo, ¿no? Unas políticas transversales. Queremos romper el mito de que todo esto va a servicios sociales. No, hay políticas que se pueden hacer de empleo, porque también, pero un empleo digno, porque lo que hemos visto también es que 1 de cada 3 de nuestra tasa AROPE trabaja, es decir, no es que estén desempleados, por lo tanto es que hay mal empleo. Luego también están las políticas de un poco evitar la desigualdad de rentas, ¿no? Entre unos y otros, lo de más ricos, menos ricos, más pobres, menos pobres, ¿no? Un poco, y eso, aquí entra la Consejería de Hacienda, entra la Consejería de Servicios Sociales, pero entra la Consejería... Bueno, creemos que es un trabajo transversal, que también para eso, desde la plataforma del tercer sector en el que estamos dentro y formamos parte, estamos solicitando a que este Gobierno ponga en marcha la mesa de diálogo civil, donde se sienten todas las diferentes consejerías con el tercer sector, un poco para crear estas políticas que, según la Agenda 2030, ya nos dice que no podemos dejar a nadie atrás, y este es un colectivo que no hay que dejar atrás. Entonces, es una cosa de todos, que tienen que sería ideal que contaran con nosotros como experiencia y empezar a trabajar para que estos datos podamos llegar un día y que digamos que estamos bien en La Rioja. Ojalá que sí. Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Bien, a vosotros. Pues efectivamente, muchísimas gracias. Hay que seguir trabajando para erradicar la pobreza, tanto en La Rioja como en toda España, en todo el nivel nacional y en todo el mundo. Continuamos en el programa, les decíamos al comienzo, día 14 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, y este día, bueno, pues tiene el objetivo incentivar a todos y animarles a esa donación, pues con el fin, por supuesto, ya lo saben, de salvar vidas. Tenemos con nosotros a Fernando Martínez Soba, coordinador de trasplantes de La Rioja. Muy buenas, Fernando. Gracias. Que, bueno, lo primero que le preguntaba, efectivamente, ahora vamos a hablar de otros asuntos con respecto a esto, pero cabe decir que aquí en nuestra comunidad somos un referente en el mundo de los trasplantes, ¿no? Sí, efectivamente, así es desde hace muchos años, desde el año 2006. Nuestra actividad de donación es superior a la media nacional, y es algo de lo que todos tenemos que sentirnos orgullosos, y más un día como hoy.
Y no solo La Rioja, también, que hablaba con Fernando, España, nuestro país, a nivel mundial, también tiene unos datos de donación muchísimo más altos que en otros países. Desde el año 1992, España es líder en donación y trasplantes, el país con la tasa más alta de donación, ¿no? Cualquier ciudadano que resida en nuestro país tiene las máximas posibilidades de recibir un órgano si así lo necesita. Y esto es fruto de un modelo español de donación y trasplante que permite cada año trasplantar a más de 4.000 personas. Y esto solo se produce por un hecho concreto, que es la donación de órganos. Y en esto nuestra comunidad, como muy bien ha dicho, pues desde hace un tiempo venimos liderando esa tasa de donación a nivel nacional. ¿Cómo ha influido el COVID, Fernando, en esta donación de órganos? ¿Ha habido menos donaciones o al final las circunstancias han hecho que se pudiesen producir menos trasplantes? Los datos están ahí, los conocemos y es importante reflexionar sobre ellos. La pandemia ha incidido negativamente tanto en las tasas de donación como en las tasas de trasplante a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel autonómico. El año pasado se redujo en un casi 20% la donación a nivel mundial, en nuestro país también fue así, y los trasplantes también fue así. Como dato general, hay que entender que esto se produce por un hecho en concreto, y es que la pandemia pues saturó los sistemas sanitarios, fundamentalmente las unidades de críticos, que es donde se ingresan a los pacientes que finalmente van a ser donantes y que es donde generalmente ingresan aquellos pacientes que van a recibir un órgano, es decir, los trasplantados. A esto hay que añadir la incertidumbre inicial de que no sabíamos exactamente cuál iba a ser el impacto de la enfermedad en los pacientes trasplantados. Por lo tanto, esa incertidumbre hizo también que se rebajase el número de pacientes a los que se les podía hacer el trasplante. El impacto ha sido negativo. A pesar de eso, España, con apenas los millones de habitantes que no somos ni el 9% de la población mundial, en nuestro país hacen un 20% de los trasplantes que se hacen en toda Europa y un 5% de todos los trasplantes que se hacen en el mundo. Y no son suficientes. En Europa cada día fallecen 11 personas esperando en la lista de espera recibir un órgano. Y en nuestro país hasta un 10% de los que están en lista de espera fallecen en esta lista de espera porque no somos capaces de generar un órgano válido para ellos, siendo el país del mundo con la mayor tasa de donación. Por eso es importante incidir en que la donación, que es algo que es maravilloso porque es un valor, debe de formar parte de un modo todavía más general de lo que es. En España hay un 13% de negativas a la donación. En nuestra comunidad, que somos la comunidad con menor tasa de negativas, estamos en torno al 5%, pero esto es algo en lo que hay que incidir. Vamos a explicar a la gente qué es las negativas, ese porcentaje de negativas. En un hospital, apenas el 1% de los pacientes que fallecen pueden ser donantes. Apenas el 1%. Tienen que fallecer en determinadas circunstancias en las unidades de cuidados intensivos. Por eso, al estar las unidades de cuidados intensivos saturadas por el COVID, hemos tenido también menos donantes a nivel nacional. Perfecto. Por un lado esto. Por otro lado, es importante entender que todos tenemos derecho a recibir un órgano si lo necesitamos, ¿verdad? Dentro del Sistema Nacional de Salud, la cartera de servicios ofrece la posibilidad de recibir un órgano a todo aquel paciente que lo tiene que recibir. Sin embargo, no todo el mundo tiene la obligación de donar. La donación es un, entre comillas, derecho. Por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a recibir un órgano si por enfermedad así lo requiere, para salvar su vida o mejorar su calidad de vida, y sin embargo puede negarse a donar. Esta es una realidad que vivimos todos los días. Todos los días. La dificultad de la donación estriba en que es muy difícil encontrar a una persona que fallezca en determinadas circunstancias en la unidad de cuidados intensivos. Y una vez que la localizamos, tenemos que convencer a la familia. ¿Por qué convencer a la familia? Porque en nuestro país existe el consentimiento presunto. Todos somos donantes, a no ser que hayamos manifestado nuestra opinión expresa en contra. ¿Qué ocurre? Que preguntamos a la familia. ¿Eso la gente lo sabe? ¿Es consciente de que todos somos donantes a no ser que expresemos lo contrario? Yo creo que generalmente sí lo sabe, y
Lo que ocurre es que no es algo de lo que en determinados rangos de edad se hable, no se habla de la muerte. Existe una concienciación social, pero la sensibilización hacia la donación no es tan fácil como pueda parecer. Así como todo el mundo aceptaría recibir un órgano si así lo necesitase, en relación a la donación, pues en España hay un 13% de familias que se niegan y es el país con menor porcentaje de negativas familiares a la donación. Bueno, pues no es una cuestión religiosa. Todas las religiones mayoritarias en nuestro país, Islam, el catolicismo, ortodoxos, todo lo que es el mundo religioso cristiano y también el Islam, como he dicho, pues digamos que facilitan y hablan a favor de la donación. Es una cuestión más cultural. Es una cuestión más cultural. Y hay un porcentaje pequeño de casos en los que directamente es una negativa asertiva, que no se sabe muy bien por qué, pero no quiere la familia donar. Por la reflexión que tenemos que hacer en relación a la donación, es que esta actividad se produce por la generosidad y la solidaridad de la sociedad, que repercute directamente en la sociedad en la medida en la que sea solidaria. Por lo tanto, si no somos capaces de aceptar la donación como un valor intrínseco de la sociedad para que después revierta en el trasplante, no podemos esperar que todo el mundo reciba ese órgano que lo necesite, que nosotros estamos trabajando. Y no solamente es un asunto de la sociedad, también del modelo sanitario. Es muy importante. Y de lo que está alrededor del modelo sanitario, como pueden ser los medios de comunicación, los jueces, las asociaciones, todo ese entramado es lo que hace posible que nuestro modelo español de donación y trasplante pues trasplante todos los años a más de 4.000 pacientes y les salve la vida, ¿no? Y supongo que tiene que haber, para que sea un éxito como lo es, Fernando, una comunicación exquisita, ¿no? Es fundamental. La comunicación con las familias es fundamental, determinante para que las negativas sean... Me refería al sistema sanitario en sí, entre hospitales. Sí, todo está coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes. Es una oficina centralizada, así como todas las comunidades tienen transferidas sus competencias de salud en relación con la donación y el trasplante. Esto está centralizado. La Organización Nacional de Trasplantes funciona como una oficina que coordina todos los procesos de donación y trasplante a nivel nacional día a día. Cada día hay aproximadamente 4 o 5 donantes que se generan en toda España y estos son coordinados por la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Y luego cómo funciona? Una vez que una persona dona algún órgano, ¿cómo es ese proceso? Porque no es tanto la importancia en el tiempo de espera, ¿no, Fernando? Que también, pero me refiero con la compatibilidad, ¿no? Es un proceso que tiene que estar muy bien engrasado, muy bien entrenado. Siempre hay improvisaciones, pero esas improvisaciones tienen que ser dentro de lo esperado. Cuando una persona fallece y va a ser donante de órganos, no tenemos todo el tiempo del mundo para poder extraer esos órganos. Esos órganos siguen manteniendo la función, aunque el paciente ha fallecido, pero siguen manteniendo la función. Y esa función hay que aprovechar, que siguen funcionando esos órganos en este cuerpo que ha fallecido, para poder extraerlos y trasplantarlos a otro paciente, ¿no? No tenemos todo el tiempo del mundo, hay muy pocas horas. Tenemos que, por un lado, pues, contar con el permiso de la familia, del juez si fuera preciso, coordinar todos los equipos dentro del hospital, médicos, quirúrgicos, servicios centrales, para poder extraer estos órganos válidos para el trasplante, y luego, una vez que se extraen, hay que coordinar todo el dispositivo de traslado, transporte y trasplante dentro de los distintos hospitales para que se produzca el trasplante en el menor tiempo posible. Y en el menor tiempo posible pues son menos de 3 horas para el corazón. Desde que extraemos el corazón hasta que lo trasplantamos tenemos menos de 3 horas, con los pulmones un tiempo similar, con el hígado nos podemos extender hasta las 6-9 horas. ¿Y la cercanía también territorial? Sí, o la rapidez con la que se coordine absolutamente todo. Nosotros hemos tenido donantes a los que se les ha extraído, por ejemplo, el hígado en nuestro hospital, y que ese hígado ha sido trasplantado en las siguientes 4 horas en un hospital de Madrid, de Barcelona
o de Andalucía. Todos los medios terrestres y aéreos también son coordinados por la Organización Nacional de Trasplante. Entonces, todo el proceso tiene que estar muy bien entrenado, muy bien coordinado para que funcione como funciona. Cuanto más joven seas, Fernando, menos posibilidades tienes de recibir un órgano. No, por un lado está la edad en los donantes. La edad media de nuestros donantes es superior a los 60 años. Hay un 5% de los donantes que tienen más de 80 años. Y hemos tenido donantes hasta de 90 años que han podido salvar la vida a otras personas donando sus órganos, ¿no? No hay edad para la donación. Así como antes la mayor parte de nuestros donantes fallecían tristemente por un accidente de tráfico, ahora tan solo es el 4,5%. Ahora la mayor parte de los donantes, el 60%, fallecen como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Los pacientes que están en lista de espera son pacientes generalmente menores de 65 años para todos los órganos, excepto para el riñón, que nos extendemos un poquito más. Las enfermedades que provocan el tener que necesitar o estar en lista de espera para un trasplante de un órgano, riñón, hígado, corazón, son diferentes, y esas diferentes enfermedades inciden de manera diferente según qué rango de edad. Una persona que es más joven, va a tener más, digamos, tiempo para poder recibir un órgano válido. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que si el paciente que está en lista de espera es joven, el órgano que tenemos que trasplantarle es un órgano joven. Si nuestros donantes son donantes más añosos, va a tener más dificultad de encontrar un órgano, digamos, de su edad. Pero la edad es uno de los, digamos, de los factores que condicionan el trasplante. No solamente es la edad del donante y la edad del receptor, que procuramos que no haya mucha diferencia, sino otros factores de compatibilidad inmunológica y, lógicamente, de distancia, que son importantes y que tenemos que considerar al mismo tiempo. Hemos hablado antes de que en La Rioja, la situación en La Rioja con respecto a la donación, bueno, pues es mejor incluso que en nuestro país, que ya es buena con respecto al mundo, pero aún así, Fernando, el mensaje que hay que lanzar es que todavía no es suficiente, ¿no? Bueno, el año pasado fue un año difícil para todo el modelo español de donación y trasplante, para todo el sistema sanitario. El modelo demostró una capacidad de adaptación, de respuesta y fortaleza importante. Nuestra comunidad tuvo una tasa de donación superior a la media nacional. El año pasado en España fue de 38 donantes por millón de población y nosotros tuvimos 45 donantes por millón de población, a pesar de ser una de las comunidades sobre las que mayor daño, impacto provocó la pandemia. En este año 2021 el impacto ha sido todavía mayor. No hemos terminado el año, no podemos hacer un balance, pero a priori no va a ser un año bueno, no va a ser un año como los anteriores, como consecuencia del impacto de la pandemia, de la ocupación de camas de UCI, de todo lo que hemos comentado. El mensaje que tenemos que transmitir es doble. Por un lado, a la población en general, la convicción de que seguimos trabajando todos los que nos dedicamos a ello de igual manera que en un principio, y haremos todo lo posible siempre para obtener el mayor número de donantes y facilitar la opción de la donación como una opción al final de la vida. Esto es muy importante. Esta reflexión provoca a la sociedad, debe de provocar a la sociedad una respuesta, y es que entiendan que esa donación como una opción al final de la vida, conforme tus valores, tú como eras en vida, tú cómo quieres irte, ¿no? Pues esta opción, que todo el mundo la tome, y que la tome como un valor, porque gracias al modelo español que tenemos, cualquier paciente puede recibir un órgano con las máximas garantías y la mayor probabilidad. Debemos de incidir en que la donación forme parte de una opción al final de la vida. Y por otro lado, también transmitir el convencimiento de que podrá ser un año duro, un año difícil, el 2021, pero nos repondremos y seguramente mejoraremos las cifras que ya teníamos buenas hasta el año 2020. Seguiremos trabajando, confiamos en los profesionales, confiamos en los medios de comunicación, todos los que hacen posible la realidad del modelo español de donación y trasplante. Y damos las gracias a todas las familias que un buen día decidieron que su ser querido pues pudiera donar los órganos, salvar vidas, mejorar la calidad de vida.
Qué mejor manera de irse uno de este mundo que salvando otra vida. Efectivamente, Fernando Martínez Oba, muchísimas gracias por acompañarnos y visibilizar la importancia de esa donación de órganos. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa, nos vamos con la agenda del Ayuntamiento de Logroño, nos vamos a ir hasta la Biblioteca Rafael Azcona porque se celebra el próximo día, porque hoy vamos de efemérides, 18 de octubre, el Día de las Escritoras, y esta biblioteca va a realizar una serie de actividades en torno a este día, las conocemos. El 18 de octubre se celebra el Día de las Escritoras. Por ello, la Biblioteca Rafael Azcona ha organizado varias actividades para reivindicar la labor y el legado de las mujeres en la literatura a lo largo de la historia. El sábado 16 a las 8:30 de la tarde tendrá lugar un recital poético y escénico con coloquio a cargo de Las Sin Rostro. El lunes 18 a las 11 de la mañana se hará una lectura pública de los textos seleccionados sobre leer las edades de la vida. A las 5 de la tarde se proyectará la película Karen. Y por último, a las 7 de la tarde, en el Laboratorio Feminista, habrá una tertulia con la escritora Virginia Ruiz Fernández, autora del libro La vida de las luciérnagas, historias de mujeres brillantes. Día de las Escritoras en la Biblioteca Rafael Azcona. Apuntadas quedan todas esas actividades. Nos vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, nos vamos a ir hasta La Palma para hablar con un riojano que reside allí para conocer la última hora acerca del volcán Cumbre Vieja. Eso va a ser en unos segunditos. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.